Estamos aquí en la mañana, la verdad es que está como para quedarse en casa. Bueno, nosotros, precisamente para hacer la mañana más llevadera, tenemos a Raúl Licandro con nosotros el día de hoy. Bienvenido, Raúl, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir y por compartir este bloque con nosotros. Buenos días. Bueno, ustedes saben que la bancada de senadores y diputados del Frente Amplio emitieron una declaración en rechazo a las amenazas e intimidaciones dirigidas contra el ministro del Interior, Carlos Negro, y la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche. Según el documento, las amenazas provendrían de referentes de estructuras criminales que se encuentran privados de libertad, situación que los legisladores consideran un intento de presionar al Estado y afectar el normal funcionamiento de las instituciones. El Frente Amplio expresó su absoluto, categórico y unánime rechazo a estas acciones y manifestó su respaldo político e institucional al Ministerio del Interior, a la Policía y al director del INR. Bueno, contanos un poco, Raúl, ¿qué parte te tocó justamente en esto, de esta declaración? Yo compartí esta declaración porque, bueno, me parece importante que le llegue a la gente, a todo el mundo, a la prensa. Sí. Obviamente estamos en una época donde ya Uruguay no es la Suiza de América, donde balconeamos la realidad de Latinoamérica en todo lo que tiene que ver con la problemática social y la problemática que tiene que ver en particular con la delincuencia, con las bandas de narcotraficantes, etcétera. Y bueno, esto es un paso más en esa escalada lamentable que están ejerciendo estas bandas. Bueno, lo vivió la fiscal de corte, Mónica Ferrero, ¿no? Hace unos meses atrás, cuando atentaron contra su vida, colocando una granada en el patio de su casa. Bueno, eso es al final eso nunca se supo si era Marcet el que estaba detrás de eso, o se supo. Quedó ahí en una posibilidad. Creo que las personas que fueron, digamos, detenidas y inculpadas por esto están asociadas al grupo de Marcet. Pero bueno, esto es una amenaza además que reciben por parte de uno de estos delincuentes que está preso, ¿no? De Parentini, que es la segunda vez que... Claro, y bueno, y es una alerta, ¿no? Es una alerta que tenemos que tomar en cuenta y bueno, y poder mirar un poco más allá, ¿no? De la realidad en cuanto a lo cotidiano, salir de lo electoral, pensar que estas cosas son temas que nos tienen que preocupar a todas y todos, más allá de los partidos políticos, y creo que, bueno, un poco también viene por ese lado, ¿no? Bueno, ¿y qué gravedad política e institucional asignás a un delincuente preso que pueda amenazar directamente al ministro del Interior y a la directora del INR? Y un delincuente preso no pierde la capacidad de accionar fuera de la cárcel. Ajá. De hecho, hubo un hecho muy lamentable hace poco, una mujer que fue asesinada por orden de su pareja o expareja que estaba preso. Y estamos hablando de una situación, digamos, muy pequeña muy pequeña en cuanto a la organización necesaria. O sea, ¿qué quiere decir que estar preso hoy por hoy? Las bandas, por lo menos, la mayor banda no significa que estén aislados de la mayor banda de delincuencia de Latinoamérica es la organizada por los presos de Brasil, ¿no? El PCC, el Comando Capital. Y entonces, lamentablemente, porque el poder de todo esto radica en el poder económico. Si hay poder económico, hay poder de corrupción de todas las estructuras del Estado. Lamentablemente, bueno, todas las personas pueden llegar a esta situación de que sean tentadas, digamos, por la delincuencia con recursos, con dineros muy importantes. Por lo tanto, la frontera de la cárcel ha demostrado ser una frontera muy, muy permeable para quienes tienen la capacidad de permearla, y por lo tanto tampoco ha sido la solución para estos problemas, porque cada vez ya estamos próximo a los 17.000 presos en nuestro país, y los índices de violencia más bien están asociados a, lo decía el otro día que estuvo acá el ministro Negro, están asociados más a la lucha interna de estas bandas de narcotraficantes, por la disputa de los liderazgos, por la disputa del territorio para vender drogas, que a situaciones, digamos, que tengan que ver con la sociedad en su conjunto. Yo quiero ir un poco más a lo profundo.
Si bien ya te dejo preguntar, Estela, dijiste una cosa importante, Estela dijo algo que fue Parentini, ¿verdad? La amenaza de Erwin Coco Parentini fue muy, muy concreta. Hizo referencia a movimientos públicos del ministro y hasta planteó la posibilidad de un atentado. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿estamos ante una bravuconada, digamos, de un preso o existe un riesgo real de parte de, así lo toma el gobierno, digamos, de que el ministro corra riesgo de ser bueno, yo al ministro víctima de alguna situación? Como digo, estuvimos conversando en el marco de una reunión con la mesa política del Frente Amplio cuando estuvo acá en Durazno, cuando se inauguró la sede de la Republicana, y una de las cosas que me llamó la atención fue antes de esto, pero seguramente ya debe haber tenido alguna otra amenaza, era su total optimismo y compromiso y alegría por estar desempeñando el cargo que está desempeñando. Él dijo que se sentía honrado, y esto lo dijo entre cuatro paredes y frente a compañeros a los cuales no es una declaración para la prensa, no lo hizo para la prensa, sino que lo hizo en un ámbito reducido de compañeros y compañeras, donde no tiene por qué decir cosas que no siente. Y realmente fue una cosa que me extrañó, me asombró y me alegró, porque es un puesto, junto al Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior, son los dos ministerios, creo que en cualquier gobierno son los que están en la lupa de la prensa, de la ciudadanía, de la oposición, cualquiera sea. Sí. Creo que es un cargo, recordemos el Bonomi, ¿no? ¿Cuántos años tuvo Bonomi? Y siempre con el estigma de renunciar a Bonomi, y se mantuvo. Tengamos en cuenta una cosa, Raúl, nos vamos a pelear acá un poco, pero el ministro debe ser el único que está de acuerdo en que el ministro sea Carlos Negro, porque el país está contento también. El país no está contento con Carlos Negro. No, de ninguna manera. Esto además en el comunicado está el respaldo, no solo por este acontecimiento, pero no el respaldo popular. El respaldo político de la fuerza política y tiene el respaldo del gobierno. Por eso te digo, vamos a pelear en esta sociedad, ahí yo te voy a hacer una la consulta, sociedad tiene su opinión y es muy respetable. Claro, pero como decía Bonomi, ¿cuántos años estuvo? Y siempre estuvo con aquello de renunciar a Bonomi. Y bueno, a ver. Para. No podemos gobernar por encuestas. No podemos gobernar por encuestas. Déjame antes de salir del tema porque yo... que no iba a salir del tema. Yo lo puedo bajar a tierra a esto. No a Raúl, a este tema. Yo nací en el año 1985. En ese año había un gran problema en el país. Se estaba saliendo de la dictadura y había un gran problema. Mucha gente que estaba pasando necesidades. Mucha pobreza en el país. Gente que cocinaba con Primus, que no tenía ni siquiera una cocina a gas, que no tenía heladera, que no tenía casa. Sin embargo, con el paso de los años, hoy, en el año 2026, hay más gente viviendo en situación de calle. Hay un ministerio nuevo que se llama Ministerio de Desarrollo Social que no logra cumplir con las mínimas expectativas, que es estar mejor que en 1985, cuando no se veía tanta pobreza o tanta indigencia y mucho menos delincuencia. Acá había casas, por ejemplo. Y mucho menos delincuencia y mucho menos este avasallamiento de la droga que ni Sanguinetti en su primer gobierno del Partido Colorado, ni Lacalle en el gobierno que siguió, ni Sanguinetti en su siguiente gobierno, ni Valle en su siguiente gobierno, con Stirling como ministro del Interior. Ni los tres gobiernos del Frente Amplio pudieron. Entonces, ¿por qué estamos peor que en 1985, Raúl Licandro? No es un tema de los partidos políticos, entonces. ¿Y qué está haciendo el sistema político entonces? Bueno, el sistema político está haciendo lo que puede hacer. ¿No se está haciendo pelota? Vos estás en contra del sistema político. Vos lo que estás diciendo es que el sistema político no sirve para nada. Yo estoy en contra de que yo nací saliendo de la dictadura. Antipolítico. Ustedes estaban antipolítica. La política no sirve para nada, los partidos no sirven para nada. A ver, que venga alguien de fuera, Raúl, que nos resuelva. Sabés que no es así. Bukele, sabés que yo Milei, Bolsonaro. Bueno, pero es lo que está. No seas demagogo. Es lo que está diciendo. Yo nací en ese año y en ese año no había
lo que se ve hoy en la calle. Acá enfrente, Claro en que Defensoría de Oficio, Claro que duermen no. 2 personas. Claro que no. No los puede sacar nadie. Claro que no. ¿Entendés? No existía eso, obvio, Caminás, todos lo vos vemos, cuando caminás todos en lo Montevideo vemos. y pasás por al lado de una persona que está en la vereda, ¿qué haces? ¿Lo ayudás o seguís de largo? ¿Qué haces? Yo Sí, sigo vos. de largo. ¡Ay, claro! Si tenés mil personas Y sos en la político. calle y pasan todos Y lados. bueno, y Bueno, antes pero no pasaba. Pero eso, ¿eso qué es? Hacer eso, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a detener entre cada persona que está en la calle y darle una solución? Eso es demagogia. Para eso está el Estado, para eso está el sistema político que tiene que trabajar en Sos ese sentido. parte, sos diputado suplente. Sí, bueno, pero yo soy diputado, pero no puedo, diputado suplente, pero Sí. no puedo andar ante cada situación de calle. Yo, por ejemplo, salí con la gente del MIDES acá en Durazno. Bueno, en pero una ¿sabés de lo las que decía la recorridas, Madre Teresa de en- Calcuta en- cuando le dijeron, pero en usted una se de las- cree, madre, que bañando a estos leprosos va a solucionar el problema en el mundo? ¿Sabés lo que le contestó Bueno. ella? No, estos son los míos, ¿dónde están los suyos? Bien, bien. Y yo trabajo por esa gente, Ajá. pero no trabajo en el abordaje individual en cada persona que me veo en situación de calle Bueno, o que pero me la cruzo. coincidís ¿Tá? conmigo que los datos Yo, por no ejemplo, mienten. trabajé O sea, cuando estaba en la de- Junta Departamental, llevé a la comisión de la Junta Departamental, que en un principio Sí. integrante de esa Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, cuando le planteamos la problemática de la gente en situación de calle y del problema que tenía la residencia del MIDES acá en Durazno, que estaba en la Intendencia y que la Intendencia le estaba pidiendo el local, ahora finalmente se pudieron trasladar y Sí. la Intendencia los aguantó ahí hasta que se fueron. La reacción de algunos integrantes Herrera y de la Leandro comisión, Gómez. la Sí. reacción primaria de algunos de esos integrantes de la comisión, yo si fuera por mí lo he hecho todo de Durazno, los que están en situación de calle, no son de acá, que se vayan todos. Entonces digo, bueno, vamos a ver la gente que está ahí, vamos a visitar el lugar. Bueno, ese tipo de cosas, ¿tá? También trabajar en todo lo que llamar al Ministerio de Defensa para que cuando la alerta roja hubiera lugares donde poder alojar a la gente que está en situación de calle, cuando la alerta roja, porque la verdad es que se determinó una alerta roja, Sí, sí. y acá en Durazno, salvo ese espacio que estaba cedido por la Intendencia, no había un lugar. Claro, lo ¿Ah? que pasa Y bueno, es que y yo así entiendo que estuvieron no unos debería días en haber el gente cuartel. en situación de calle. Y- Capaz que ahí pensamos diferente. Vos decís, hay que atender a la gente que está en situación de calle. Hay que atender Yo a todo el entiendo que hay mundo. que atender a la gente que está en situación de calle. Ojalá el país se hubiera desarrollado en ¿cuántas 41 años y no cuántas tuviéramos gente en situación de calle. Bueno, Seguimos pero siendo ¿cuál es 3 uno de los millones y medio problemas de la personas. gente en situación de calle? ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Cuál es uno de los problemas de la situación de La calle? Las adicción. adicciones. La adicción. ¿De dónde vienen las adicciones? Sí. ¿O qué es lo que fomenta las adicciones? ¿O qué es lo que permite que Un el Estado ineficaz narcotráfico? que dejó crecer el narcotráfico en No Uruguay. dejó crecer el narcotráfico. El narcotráfico crece a pesar de todo. Para que me chupo el dedo. Crece a pesar de todo. No le hay doy la gracia. escáner, no hay nada. Y no hay bueno, pero eso te lo vengo fronteras diciendo yo recontra acá. permeables. Te lo vengo diciendo Sí. yo acá, no en este periodo. Te lo vengo diciendo desde que estoy en este lugar, en este programa. Te estoy diciendo, esto no es un problema de los partidos políticos de tal o cual color. Esto es un problema de una política de Estado. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que tenemos? Partidos políticos que se pelean y que agarran el tema del narcotráfico y de la Como inseguridad botín electoral. como una bandera política. Sí. Y sigue siendo así. Pero yo no estoy a favor de ¿Y eso. cuál es la solución Yo no estoy a eso? favor. O sea, Y estamos de primero que acuerdo, nada, pero primero que ¿cuál es nada la que solución? entendamos Sí. que este tema, como es la política, por ejemplo, de la matriz energética de este país, que gracias al Frente Amplio y a la oposición que estaba en ese momento y entendió que la matriz energética había que reconvertirla, ¿tá? Y se pusieron de acuerdo. Y bueno, esto es lo mismo. Ahora, o sea, si hay que tenemos- ponerse de acuerdo entre hay todos que los ponerse partidos. de acuerdo y ponerse a trabajar en serio. Y se no necesita estar plata también. Y claro que Ah. sí. Bueno, por ejemplo, ahora en la rendición de cuentas, Sí. el gobierno plantea en la rendición de cuentas, por ejemplo, la contratación de 300 policías. Sí, Si sí. no fuera porque Cabildo Abierto le va a dar el voto. Sí. Eso Hoy no sale, salía. hoy sale la Eso no salía. Sí. Entonces, Sí, por bueno, un lado, pero por un lado está Abierto diciendo, también se pará. bajó los pantalones. ¿Cómo? O sea, Bueno, está, negoció- pero eso es una cosa aparte. El No asunto sé, es que no- sale no la entendí lo que rendición dijiste, de... los Cabildo pantalones. negoció cosas Y claro que importantes. negoció, y está bien, está perfecto. Si Claro, tiene pero- dos votos y esos dos votos le cuestan al gobierno, le posibilitan al gobierno votar la rendición de cuentas, porque por otro lado tiene una oposición absolutamente irresponsable que frente a cámaras, riéndose y sacándose selfie, incluso denostando a periodistas, Sí. ¿tá? Anunció de que no iba a votar la rendición de cuentas. Sí, pero vos mirá acor- qué bien, vos mirá qué bien. acordate que Resulta esto- que vos Está, pero querés. no nos vayamos por querés- la rama, no nos querés- vayamos pará, pero esto pará, tiene no que nos ver, vayamos. porque Yo no vos quiero decís- hablar de Cabildo Abierto, no quiero hablar de nada de eso. Bueno, no, Lo yo que quiero hablar de lo decir- que yo quiero hablar. Si vos me estás diciendo que el sistema político no ha podido con esto, bueno, ahí te estoy dando los ejemplos. A ver, Cuando dale. vos querés votar una rendición de cuentas, que entre otras cosas
Entre otras mejoras, porque decía el ministro negro no sirve para nada. Bueno, ahí tenés, el ministro negro propuso, por ejemplo, crear 300 cargos de policía. La oposición, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, al no votar la rendición de cuentas en general, estaban atentando contra eso. Pero por otro lado, te salen a decir que la inseguridad, que el ministro negro, que pedimos la... ¿Eso qué es? Eso es hipocresía, eso es usar un problema como la seguridad para hacer política partidaria. Bueno, es lamentable. Ninguno de los partidos ha logrado, al estar en el gobierno, mejorar la situación. Ha empeorado la situación de la delincuencia, ha aumentado la cantidad de presos, han aumentado la cantidad de medidas cautelares. Aumentar la cantidad de presos ya se ha demostrado que no sirve para nada. No, en el periodo pasado, los controles, el lavado de activos, porque ¿cuál es el tema del narcotráfico? Es la plata. Obviamente. Es la plata. Pero acá los narcotraficantes no venden droga es un porque... detonante, esto es un detonante o una consecuencia que viene, digamos, de una serie de cosas que han pasado en el país que han ido increyendo con respecto al narcotráfico. En el país y en la región. La droga no viene para Uruguay. Fuera porque Uruguay tiene poca población. Me parece que vos estás muy enfocado en lo que es el Uruguay. Vos, en el tema de la droga, pero tenés que analizar un poquito en el contexto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en Uruguay ahora es un centro de acopio? Porque los gobiernos uruguayos son un desastre. Y sí. Porque en otros países las rutas de traslado de las drogas para Europa, para Estados Unidos, para el este asiático, se les han complicado. Entonces, ¿qué? Vienen para acá. Exacto. Y bueno, acá lo que está costando es justamente reaccionar y tomar medidas en ese sentido. Pero no podés descontextualizar el Uruguay de lo que es y estos no son nenes Me terminaste dando la razón. De probeta. Sin querer, las neuronas ahí se te acomodaron, se te alinearon. Pero no es un tema de dar la razón o no. Yo lo que digo es, el sistema político puede ir hasta donde puede y tendría que avanzar mucho más. Sí, yo sé, vos pones al ministro negro una escoba, es lo mismo, porque en definitiva lo que esa es tu opinión. Pero claro, y es lo que vos fomentás, la antipolítica, está diciendo, venga quien venga, Uruguay está en un contexto regional donde la guerra está perdida. Vos estuviste cuando estuvo el ministro negro, lo fuiste a entrevistar, le planteaste estas cosas, hablaste con él. Pero ¿vos te crees que el ministro negro me va...? Si está chocho él con ser ministro. Bueno, pero confrontalo, decirle qué es lo que piensa la gente, a ver qué te dice. Pero ¿te crees que no lo sabe? Bueno, decíselo vos. ¿Pero para qué querés que se lo diga yo si se lo está diciendo Cifra, equipos consultores, Factum? Perfecto. Se lo están diciendo todos. Perfecto. El gran problema del Uruguay acá es la inseguridad. Sí. O decime una cosa, claro ¿vos te sentís? Claro que es un problema. Nosotros nos sentimos contentos porque venga la Guardia Republicana, sí, pero ojalá no tuviera que venir. El ministro no niega que la inseguridad es uno de los grandes problemas del Uruguay. Claro que no niega. Pero bueno, pero arrancó el periodo diciendo que tenía la guerra perdida. Pero tampoco, Arrancó el periodo diciendo que tenía la guerra perdida contra el narcotráfico. Justo antes de venir acá, casualmente venía escuchando la radio y lo estaban entrevistando a este periodista que escribe en El Acontecer, que tiene mucho que ver. ¿Berruti? No, Berruti, qué Berruti. Bueno, no importa. Y justamente Capelli. Le hicieron esa pregunta sobre esa frase que había dicho el ministro. No, ya sé, Antonio Ladra. Exacto. ¿Y sabés qué le dijo Antonio Ladra al periodista? Dice, el ministro cuando dijo eso no inventó nada. Y empezó a nombrar líderes de distintas corrientes ideológicas en el mundo que habían dicho exactamente lo mismo. Dirigentes de la ONU, bueno, de lo que sea. Sí. ¿Qué es eso? Es una constatación. A ver. Es una constatación. Sí. La lucha contra el narcotráfico es una lucha que no la ha ganado ningún país en el mundo. ¿Y El Salvador? ¿El Salvador qué? El Salvador tiene media población metida presa. ¿Y eso es lo mejor? Y no sé, la otra media es la honesta, Bukelele. Capaz. Al final me diste la razón. Estás promoviendo los Bukelele en la política. O sea, los tipos que están por fuera de la política. Me preguntaste si algún país había tenido éxito. Hubo uno que lo tuvo. La presidenta de Costa Rica, está de acuerdo y va a implantar justamente el sistema Bukele. Bueno, y de hecho, días pobres pasados los costarricenses. ¿Pero vos qué preferís? ¿Que maten al ministro de un tiro o que vaya un delincuente, un narcotraficante preso? Yo prefiero la convivencia pacífica. ¿Y que la convivencia con violadores, con delincuentes, con asesinos? Hay que trabajar en eso. Tenemos un sistema económico y social absolutamente injusto que tira gente a la calle, a la pobreza. Después viene el narcotráfico a agarrar a esa misma gente y la utiliza
¿O no? Pero vos decís que todos ¿Quiénes los son los delincuentes son perros, víctimas los perritos, de la sociedad. Estela, no me hables a la par cuando empiezo a argumentar, por favor. Eso es violencia. Decime una cosa. Eso es ¿Vos violencia. estás de acuerdo con convivir con delincuentes que son violadores, asesinos y demás? Eso Porque lo escuché mandarlos a la cárcel Heber no Pinto. es... Mirá A vos, ver, yo dale. era estudiante de Montevideo, escuchando la radio, Sí. y Heber Pinto se lo dijo eso a una persona Sí. que hablaba de las condiciones materiales de existencia de la gente que estaba en la delincuencia. Y le decía, ¿usted se animaría? La persona creo que era psicóloga. ¿Usted se animaría a entrar en una habitación con un asesino, con un violador? Ese tipo de racionamiento, digamos, bipolares, o que enfrentan la realidad en blanco y negro, no existen. ¿Ah? Todo tiene una causa, todo tiene una consecuencia. La gente que está en situación de calle, Sí, pero si te por algo mandaste está. la macana... La gente que está en delincuencia, también por algo está. Y las cárceles, 17.000 presos, han demostrado que no sirven para nada. ¿Tá? Que lo único que haces es esconderlos abajo de una alfombra. O sea, ¿vos los preferís libres? No, yo no los prefiero libres. Yo lo que prefiero es que no existan las condiciones materiales para que se desarrolle la delincuencia de la manera que se está... Pero no toda la delincuencia, Raúl, se desarrolla por haber nacido en contextos vulnerables. ¿Cómo? No toda la delincuencia se desarrolla por haber No toda nacido en contextos vulnerables. Claro, hay delincuentes de cuello blanco, de eso no sabemos, nadie habla de los delincuentes de cuello blanco, de los que lavan dinero, de los que están detrás de los estudios contables, ¿ah? Que lavan dinero, que lavan el dinero de la delincuencia, los que están atrás de la industria de la construcción, los que están atrás de la industria del fútbol. De eso nadie habla. ¿Hablamos de quién? Del pichi. Del que vive en un barrio, sí. Del que hace el microtráfico. Estamos de acuerdo que de hay dos tipos de delincuencia. De los gurises chicos que son menores y los utiliza el narcotráfico para ver cuándo viene la policía. Cuando vienen los patrulleros. Lo que pasa es que los grandes robos, eso se hacen por derecha, como quien dice. O sea, los grandes robos se hacen por derecha. Se hacen por derecha porque, digamos, entre otras cosas, se han tomado medidas. Claro. Por ejemplo, la medida de flexibilización en el periodo pasado de lo que era el control de las transferencias, ¿no? Que pasó de tener un monto de $10.000 a más de $100.000, lo cual posibilitó que mucha gente moviera dinero sin ningún tipo de controles. O sea, no es, yo creo que esto no es un tema de blanco y negro, ni decir a mí me gusta o no me gusta. Hay que trabajar en serio y no es en base a consignas fáciles, ni reducciones de la situación. Yo estoy de acuerdo que la gente que está presa esté libre, nada que ver. Pero lo que te digo es en qué ha colaborado. Sí. ¿Sabés cuánto? Mirá, ¿sabés cuánto gasta el Estado por cada preso por mes? A ver. Promedio, ¿no? $1.000. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Los matamos entonces? Sacá la cuenta, $1.000, tenemos 17.000 presos. No sé, lo querés libre, los matamos, ¿qué hacemos con los presos? $17 millones por mes. Sacá la cuenta en un quinquenio, en 60 meses, ¿cuánto es eso? Es un dineral. Entonces, tenemos por un lado que los presos, el 70% de los presos reinciden. Entonces está claro que las cárceles, así como están, no son solución. Están absolutamente desbordadas. Sí, yo lo que entiendo que el Frente Amplio está en el gobierno. O sea, ustedes no tienen que pedir estar en el gobierno, ya están. Marcet entró a la cárcel siendo un delincuente, prácticamente un delincuente común, y salió siendo un tipo que terminó siendo el jefe de una banda de narcotraficantes. Entró como un gurí, un narquito que estaba ahí y terminó siendo un capo mafia. Pero sin embargo seguimos insistiendo con que las cárceles son la solución. Las cárceles como están hoy. Y no es que esté de acuerdo con que toda la gente... Pero hay que realmente... hay que encarar ese tema de las cárceles. Me gustó esa línea para hablar de esto. Uruguay debería tener un régimen penitenciario específico para, por ejemplo, líderes de crimen organizado. O sea, una cárcel de máxima seguridad para narcos, distinto al preso común, para vos. Y podría ser. Claro. Podría ser una solución. Obvio, porque justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Justamente que presos que son, digamos... que son primarios, que son presos de poca monta, ingresan a la cárcel, empiezan a tener contactos con líderes de bandas delincuentes y terminan siendo también delincuentes de alto peso, digamos. ¿Qué pasa en ese caso con las comunicaciones, las visitas, los contactos que tienen determinados presos? ¿Qué opinión tenés al respecto de ese tema? Se debería controlar mucho más, obviamente. No debería tener celulares, tendría que haber alguna forma de inhabilitar, digamos, la posibilidad de que los presos tengan contactos más allá de los que puedan ser regulados o controlados por los propios controladores, digamos, de las cárceles, los policías, los que están a cargo de las cárceles. Eso es obvio. Pero como digo,
si hay dinero, si hay capacidad de... Hay venta de droga adentro de las cárceles, eso no es ningún misterio. No, todo claro, el mundo lo claro. sabe. ¿Cómo entran las drogas a las cárceles? O sea, hay un elemento de corrupción que está dentro de las cárceles, que está en toda la sociedad, pero en las cárceles fundamentalmente, y eso lo sabe todo el mundo. Hay que controlar eso, hay que trabajar contra eso. Pero hay muchas facetas del mismo problema. El problema dentro de las cárceles, la gente que sale de las cárceles, la gente que entra de las cárceles, la sociedad que expulsa a la gente para los barrios, para las zonas marginales donde no tienen con qué vivir. Pero eso es un problema del sistema económico que tenemos. Sí, pero yo, Y del egoísmo, y del individualismo, y el de hacer la tuya, y esa fobia a los pobres. ¿Tá? Porque de acá en lo que no estoy de acuerdo hablamos de la gente que se le van a dar ahora de que ser pobre es ser delincuente. ¿Cómo? Me diste ese mensaje. ¿Qué? O yo lo acepto así. Es lo que piensa la gente. Es lo que se fomenta. Yo no pienso así. Bueno, hay mucha gente que se fomenta eso. La apariencia delictiva. ¿Qué es la apariencia delictiva? Bueno, no. Un botija que tiene un gorrito que no se lo pone. Recordá que la Eso ley es no apariencia, decía de eso. Decía que apariencia delictiva. Decía que eran hechos de apariencia delictiva, no personas de apariencia delictiva. Bueno. Y bueno, pero es así. Está. ¿Y el Frente ¿cuáles no son la derogó? ¿Y cuáles son los... ¿El Frente no la derogó? No la derogó porque hubo un plebiscito. Hubo un plebiscito. Escuchame, hubo un plebiscito. Pero vos, ustedes están en el gobierno. O sea, hubo un plebiscito contra esa ley. Sí. Que vos capaz que votaste. Pero podían haber derogado ese artículo, por lo menos. No, si se votó. Escuchame, si hubo un plebiscito contra la ley y la ley quedó firme, no se puede derogar. No se puede. Bueno, obvio que no. No sé. Bueno, preguntá. Pero bueno, está. Creo que Sí. no estuvo buena la charla en estos términos. Creo que estos términos, estas cosas hay que hablarlas tranquilamente y no es en un Raúl, tuyo y mía y a ver quién es el que tiene la razón y ganar hay un discurso político del Frente Amplio que yo lo entiendo, pero no lo comparto porque veo, como acabas de decir, y en una parte, no sé si se te escapó, lo dijiste, pero realmente lo pensás, los datos no mienten. ¿En qué año naciste? En el 65. Y bueno, y del 65 a esta parte, ¿cómo está el Uruguay? ¿Mejor o peor? En esa materia está mucho peor. Y bueno, y entonces... ¿Pero y cuándo lo negué yo? ¿Por eso? ¿Cuándo lo negué? Nos quedamos con eso. ¿Pero y cuándo lo negué? Muchas gracias. Lo vengo diciendo... No, muchas gracias, nada. Te lo vengo diciendo desde hace varios años. Este tema es un tema de políticas de Estado. No, muchas gracias por reconocer. Cada vez peor. Muchas gracias por reconocer. Pero claro, pero es obvio. Pero si yo soy el primero acá, que te lo he dicho 1000 veces, este problema de la seguridad no es un tema de un partido, es un tema de una política de Estado y tenemos que encararlo entre todos. Pero si lo tomamos como un botín de guerra o como un botín electoral, nunca vamos a llegar a nada. ¿Pero vos crees que yo te lo pregunto para favorecer a la oposición? No. Yo te lo pregunto porque quiero vivir más tranquilo. Bueno, porque, sí, o sea, pero la solución y porque me parece un disparate. Pero la solución no es matar a todos, me parece ni meter un a todos. disparate que le hayan puesto una bomba a la fiscal. Me parece un disparate que estén Claro. amenazando al ministro. Me parece un disparate que Uruguay sea un país que tenga un ministro amenazado, ¿entendés? O sea, a eso voy. Pero, ¿y a que se pero llegó vos a un te crees extremo. que el hermano de Tabaré Vázquez, Sí, cuando también. fue ministro también? Sí. Y estamos hablando de hace 20 años atrás, o sea que esto no es nuevo. Esto no es nuevo, que cada vez está escalando, porque ahora la palabra escalando está de moda. Bueno, pero hay que más está muertos escalando, por año. Hay más muertos por año y se mantiene. Hay más muertos por homicidios. Sí. Por año. ¿Y cuál es la principal causa de la muerte por homicidio? Sí, son los ajustes de cuenta del ¿Ah? narcotráfico. Sí, totalmente. Justamente, Sí. lo que decía el otro día el ministro, Durazno, por ejemplo, es uno de los departamentos donde en este año Horrible. ¿Qué? las Bajado todo estadísticas con respecto al resto del país, porque claro... Sí, la única que no bajó fue la de los homicidios. Y bueno, por la eso. peor. ¿Por qué? Porque en este país, en un ajuste de cuenta lamentable, donde hubieron 5 muertos, eso te cambia las estadísticas. ¿Está? O sea que estamos bien. No estamos bien. En el único lugar donde el índice de homicidios, creo que era Durazno y Rivera, lugares donde tenemos dos puntos donde se va a implantar o se va a trabajar en el más barrio, por los antecedentes que estaban habiendo de por la eso situación me parece de un poco inseguridad. contradictorio y te lo digo sinceramente con la amistad que tenemos y con la confianza. Cuando leí el comunicado
la declaración de los legisladores del Frente Amplio que respaldan justamente el accionar del ministro Negro con respecto, me pareció un poco contradictorio, con respecto a lo que ustedes defienden como precisamente que hayan menos presos, que haya más reinserción social, que haya más... Yo digo, bueno, pero si todo eso no ha servido de nada y ahora están apuntando directamente al ministro Negro, entonces ¿cómo...? ¿Por qué esto no es un tema que se soluciona al ministro Negro y a la vez, o sea, están defendiendo al delincuente y defendiendo al ministro? No es un tema del ministro, no es un tema de un día para el otro. Pero están de los dos lados del mostrador, Raúl. Sí, claro. ¿De qué dos lados del mostrador? Y del lado del delincuente y del lado del ministro. ¿Por qué del lado del delincuente? Y porque me estás diciendo que es delincuente porque la sociedad lo empujó a ser delincuente y que ahora analizame las causas de la delincuencia. Decime cuáles son las razones por las cuales hay botijas que son captados por la delincuencia. Pero no son todos, Raúl, no son todos. Pero los que llegan a los capos, estos no son todos. O sea, las cárceles uruguayas están llenas de gurises, varones, pobres, menores de 30 años. ¿Está? Sí, ¿Eso te dice algo? Por eso te digo, ¿qué hacemos? ¿Eso te dice algo? No. ¿Eso te dice algo? No son mujeres, no son mayores de 30 años. No son gente que vive en Positos, en Carrasco, o que son profesionales. La mayoría de los presos del Uruguay, de esos 17.000 pesos, son menores de 30 años, gurises que vienen de hogares no me queda claro, muy pobres y varones. ¿Eso te dice algo? No me quedó claro lo que quisieron decir en la declaración. No me queda claro. Bueno, analizá eso que te estoy diciendo, analizalo, pero no ahora. Dale. Analizalo vos, a ver qué es lo que te puede decir eso. Dale. Varones, jóvenes y provenientes de hogares humildes. A ver si tiene algo que ver la condición social de la cual provienen esos gurises. Bueno. Y que además sean varones y que además sean jóvenes. Y seguramente muchos de ellos, la gran mayoría, tienen problemas de adicciones y no han terminado el ciclo escolar, no han terminado o el ciclo básico. O sea, tienen problemas también de educación. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, y te digo de verdad, gracias porque somos amigos en serio y estas confrontaciones solamente se pueden dar cuando hay un afecto pero que no real. Está bueno, no está bueno confrontar en temas como estos. Bueno, no está bueno. Lo que está bueno es discutirlo, analizarlo sin pasión. Bueno, si querés enojarte. No vamos a la pausa. Enojate vos. Chao.